de la parte de meteoritos Recording in progress. como para saber qué tipos de meteoritos son los que tenemos que estudiar para obtener información sobre las ciencias planetarias, ¿no? Entonces, en primer lugar, también agradecer a Europlanet por el financiamiento y la ayuda para realizar este workshop. Y lo primero que vamos a ver es un esquema del sistema solar como para ubicarnos y ver qué tipo de material puede recibir el planeta Tierra, ¿no? Entonces vemos acá a una distancia de una unidad astronómica la Tierra, el asteroide, el cinturón de asteroides, un poco más lejos el cinturón de Kuiper o la nube de Oort, y vamos a ver que la Tierra va recibiendo distintos tipos de material de los distintos lugares del sistema solar. Como para iniciar tenemos que saber que el sistema solar se origina por un colapso de una nube molecular, que ya puede ser por explosiones de supernovas. Parte de esta nube, mucho más pequeña, comienza a orbitar sobre sí misma y se comienza a formar lo que se llama el disco protoplanetario con la formación del protosol. Y en ese momento tenemos los primeros restos rocosos que se forman junto con el Sol, que serían los meteoritos que en general provienen en su mayoría de la parte del cinturón de asteroides, pero también vamos a tener meteoritos resultado de muestras de planetas o de satélites. En el caso de que un meteorito entra a la atmósfera cuando es capturado por la Tierra, su nombre original es meteoroide, y a medida que va atravesando las distintas capas de la atmósfera, va convirtiéndose en lo que sería una bola de fuego y por un proceso de ablación, es decir, pasaje de sólido a vapor, la masa de ese meteorito comienza a perderse y llega a las capas más cercanas a la Tierra, donde se produce una desintegración y luego llega a la superficie terrestre, que es en ese momento donde recibe el nombre de meteorito. Ahora, durante ese pasaje se pierde material. Este es un ejemplo de lo que sería la costra de fusión y el meteorito Santa Lucía, que cayó esta es una caída del año 2008 en San Juan. Y durante ese pasaje de la superficie de la atmósfera terrestre, el meteorito pierde material y la cantidad de material que va a perder va a depender del tipo de meteorito que es. No es lo mismo un meteorito condrítico que un meteorito de hierro, la cantidad de material que puede llegar a perder, y en este caso, en el caso de un meteorito rocoso, puede llegar a perder hasta el 90% en el pasaje en la atmósfera, ¿no? Ahora, esto lo que ustedes ven es el resultado final. Esta es la costra de fusión del meteorito y por debajo de esa costra de fusión el meteorito queda prácticamente intacto. Acá otra imagen de Santa Lucía, lo que ustedes ven que brilla son los sulfuros y tenemos una costra de fusión muy delgada, que si hacemos un corte delgado y lo vemos al microscopio, esta es la costra de fusión, no más de 400 micrones, y por debajo de esa costra tenemos todos los minerales olivinos, piroxenos, plagioclasas que componen al meteorito. En cuanto a la cantidad de los meteoritos, o sea, todo lo que recibe la Tierra, nosotros tenemos un 98% que serían los hallazgos, serían los finds, y solo un 2% que son las caídas. Y de ese porcentaje, una gran cantidad se encuentra en la Antártida y otro 30% en desiertos calurosos o en distintas partes del mundo, y lo componen un 94% de material rocoso, 5% solamente los de hierro y un 1% que serían los meteoritos mixtos. Y dentro de los rocosos tenemos la mayoría que son los condritos ordinarios y los otros condríticos que son aenstatita o de tipo carbonoso. En nuestro país, la mayor cantidad de meteoritos la vamos a encontrar aquí, no porque caigan en este lugar, sino que simplemente es el lugar más fácil para encontrarlos. Entonces tenemos Buenos Aires con 12 meteoritos, Córdoba y Entre Ríos y Santa Fe con 9, pero también tenemos en el resto del país una gran cantidad de meteoritos. Y la edad que tienen estas rocas, recordemos que son formadas juntos con el Sol, o sea que estamos hablando de 4.560 millones de años aproximadamente, que corresponderían a los meteoritos condríticos.
También tenemos meteoritos acondríticos muy antiguos, que serían las acondritas primitivas, de aproximadamente 4.560 millones de años. Y en cuanto, como estos se formaron junto con acá tenemos una imagen de lo que sería el protosol, ¿no es cierto? Este disco protoplanetario comenzando a limpiarse, y entonces es posible que se encuentren en los meteoritos evidencias de los primeros sólidos que se formaron en el sistema solar. Y las primeras evidencias vienen o quedaron registradas en el meteorito Allende, y son estas formaciones blancas que ustedes ven acá, que se llaman Calcium Aluminum Rich Inclusions, están formadas por material extremadamente refractario. Aquí tenemos una foto del meteorito Murchison de Blue Moon. Esta es una Calcium Aluminum Rich Inclusion, los primeros condensados de la nebulosa solar. Y estos tienen sí una edad de 4.566 millones de años. Hasta el momento no se han encontrado objetos más antiguos que estas Calcium Aluminum Rich Inclusions. Y otra característica que tienen los meteoritos de hierro es en cuanto a los isótopos de oxígeno. Estos isótopos de oxígeno funcionan como las huellas digitales nuestras, ya que cada tipo de meteorito tiene un valor de isótopo de oxígeno que le es propio. Entonces forman grupos y no se mezclan entre sí. Tal es así que muchas veces cuando existen dificultades en la clasificación de un meteorito se recurre a los isótopos de oxígeno para poder clasificarlo en forma más precisa. Y también nos está indicando esto de que la nebulosa solar en su comienzo no fue totalmente homogénea y bien mezclada, sino que pudo preservar sus reservorios que le son característicos, y una evidencia de ello es los isótopos de oxígeno que quedan preservados en los meteoritos. Entonces, acá tenemos una clasificación muy general de los meteoritos rocosos entre condritas y acondritas, los meteoritos de hierro y los mixtos. Si empezamos con las condritas, aquí tenemos una imagen de una condrita carbonosa, que ustedes la van a ver oscura porque tiene hasta aproximadamente 5% de materia orgánica, y también tiene este tipo de estructuras. Esta es la condrita Renazzo, este tipo de estructuras redondas. Lo importante que ustedes tienen que saber, y si ustedes encuentran algo de este estilo, tienen que saber que es un meteorito, porque no hay ninguna roca terrestre que se parezca o que presente estas características como una condrita de tipo carbonosa. Y esta es una imagen de un corte delgado del meteorito Tychicz, que es una condrita ordinaria de tipo 3, o sea, muy poco afectada, ya sea por la temperatura o por el agua, procesos de alteración acuosa. Y vemos que tenemos una cóndrula al lado de la otra, prácticamente sin matrix. Entonces, el estudio de estas cóndulas, de cada una de ellas, nos va a permitir tener información muy primitiva, o sea, es una información de los estadios iniciales de la formación del sistema solar. Acá tenemos una cóndula con textura de tipo granular, fundamentalmente formada por olivinos, piroxenos, y esta es una textura combinada entre barras y todo un anillo formado por los olivinos, y una típica estructura de una cóndula barrada. Todo lo que ustedes ven en azul es un solo cristal de olivino. Entonces, estudiando cada una de estas características, cómo se forma, su química, sus elementos trazas, nosotros podemos ir ganando información de los estadios muy iniciales del sistema solar. Y de esta manera se llegó a determinar que uno de los meteoritos más importantes, que sería una condrita carbonosa de tipo CI, dio que tenía comparado con la fotosfera solar, mostró que tenía una relación prácticamente de 1 a 1, es decir, que en los laboratorios se puede tener una muestra del material que prácticamente en su composición química es igual a la fotosfera solar, con excepción de algunos elementos volátiles y también el litio. Ahora bien, también tenemos información que llega a la Tierra a partir de materia extraterrestre, que son los micrometeoritos, y como vamos a ver, estos micrometeoritos nos aportan información ya de cinturones más alejados, como el cinturón de Kuiper o la nube de Oort, y tenemos información sobre la parte, digamos, de cometas de periodo largo o periodo más cortos de la familia de Júpiter. Y estos micrometeoritos son una fuente de formación sobre la materia cometaria. Estos estudios se comienzan en el año 1984 a partir de Michel Moret,
que él ya establece en sus comienzos y en sus distintas expediciones, ya sea a Groenlandia o a la Antártida, que los micrometeoritos pueden ser muestras cometarias. ¿Cuánto material cae de los micrometeoritos? Bueno, aproximadamente 100 toneladas diarias y solamente se puede recuperar el 1% de ese material. Y los meteoritos entonces representan la cantidad de masa de materia extraterrestre mucho más importante que los meteoritos. Son aproximadamente 200 veces más importantes en cuanto a la masa. Acá tenemos una imagen de cómo se colectan los micrometeoritos en la estación Concordia, en la Antártida. Y de todo el material que se recoge en Antártida, solamente el 20% es de materia terrestre. El resto es todo aporte de materia extraterrestre. Acá tenemos una imagen de un micrometeorito, una textura muy fluffy, y esto es una imagen de los ultracarbonosos, que en su momento se pensaba que no existían, pero había habido un problema de muestreo. En realidad, cuando se recuperaba el material, se hacía un proceso un poco fuerte, y entonces el ultracarbonoso se perdía, pero ahora se sabe que existen, y estos ultracarbonosos nos van a estar dando información de los objetos transneptunianos. Ahora, ¿cómo se sabe que son materia cometaria? Bueno, porque tenemos la misión Stardust, que fue a atravesar la cola del cometa Bill 2, y en estos paneles de gel quedaron incorporadas las pequeñas partículas de la cola del cometa. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, cada una de estas partículas que ustedes ven ahí son partículas cometarias. Y una de ellas, por ejemplo, la partícula INTI, que mostró que su composición es de una calcium aluminum inclusion, es decir, como los primeros condensados del sistema solar. Y su composición, si comparamos, por ejemplo, los sulfuros entre hierro, níquel y azufre, la composición obtenida en los micrometeoritos de la estación Concordia y la misión Stardust, vemos que es prácticamente igual. Lo mismo pasa con la mayoría de los materiales, es decir, que se tuvo que esperar aproximadamente unos 20 años hasta que se corroboró mediante la misión Stardust que los micrometeoritos son efectivamente muestras de materia cometaria. Pero también tenemos otro material que se encuentra en los meteoritos, que son los granos presolares, es decir, trozos de estrellas que vivieron y murieron antes que nuestro Sol. Y acá tenemos un esquema de lo que sería una estrella con una atmósfera que se expande, y en las zonas más externas de esta atmósfera pueden llegar a condensar objetos extremadamente refractarios, ricos en titanio, en itrio, en circonio. Entonces, si vemos un esquema, esta nube molecular inicial que yo les mostré va a recibir material de estrellas que son antes de nuestro Sol y aportan ese material a esa nube molecular. De esta nube va a nacer nuestro Sol y el sistema solar. Entonces, en estos meteoritos puede quedar parte de ese material inicial. Y fue así que en el año 1969 se comenzó a detectar los primeros indicios, un gas noble extremadamente anómalo, y se siguió durante 20 años esos primeros datos, y se pudo corroborar en el año 1987 la existencia de los granos presolares. Aquí vemos un carburo de silicio del meteorito Murchison. Como ustedes pueden ver, tenemos caras cristalinas, son objetos extremadamente pequeños. Aquí más de estos objetos, e incluso el estudio de este tipo de granos presolares nos pueden dar información de la estrella fuente, ya sea una gigante roja, una supernova o distintas estrellas de las cuales pueden haber surgido estos granos presolares. Es toda una parte específica que unió sobre todo la astrofísica con el estudio de los meteoritos. Entonces vimos que los meteoritos o determinado tipo de meteoritos condríticos nos dan información del Sol, de la fotosfera solar. Los micrometeoritos nos dan información de los cometas.
Los granos presolares contenidos en los micrometeoritos nos pueden dar información de la galaxia, pero nosotros acá estamos pensando en ver qué es lo que nos pueden dar sobre los planetas. En este caso, nos tenemos que fijar en los meteoritos de tipo acondrítico, ya sean rocosos o los de hierro o los mixtos. En ellos nos tenemos que basar para obtener información que nos va a servir para el estudio de las ciencias planetarias. Entonces, inicialmente nosotros tenemos un montón de cóndrulas que comienzan a aglomerarse, a producir un proceso de acreción, y por la presencia del aluminio 26 que comienza a decaer, ese protoplaneta inicial comienza a calentarse, y en este proceso es donde se produce los estadios iniciales de una diferenciación. Es decir, partimos de un cuerpo homogéneo y por calentamiento comenzamos a dividir el líquido en un líquido mucho más pesado, que sería el que se va para el núcleo, y un líquido rico en sílice, que es el que formaría parte de la corteza de un planeta o de un cuerpo planetario. Si nosotros tomamos la imagen de lo que sería la Tierra con el núcleo, el manto y la corteza terrestre, nosotros vemos que tenemos los meteoritos de hierro que serían parte de ese núcleo o comparado con un núcleo, los meteoritos mixtos que formarían parte del manto y los meteoritos rocosos que formarían parte de la corteza terrestre. Si nosotros lo comparamos con los asteroides, bueno, los meteoritos de tipo carbonaceos estarían representando los asteroides de tipo C. Luego tenemos los mixtos y los de hierro, que formarían parte de los asteroides de tipo M, y los rocosos, que serían los asteroides de tipo S. Aquí tenemos un ejemplo de lo que serían las sangritas. Esta es una acondrita primitiva. Las edades son muy antiguas, de aproximadamente 4.560 millones de años. Este es el caso de d'Orbigny, que es la angrita más grande que se ha encontrado hasta el momento, que son 16 kilos. Y si la comparamos con una roca terrestre, sería comparada a un basalto, pero es un basalto muy particular, porque si ustedes ven los análisis de todas las angritas, es un basalto que prácticamente no tiene álcalis, no tiene ni sodio ni tiene potasio, o sea que es bastante particular. Después tenemos, por ejemplo, los meteoritos de tipo mixto, que es una palacita, donde vamos a obtener hierro y también vamos a obtener olivinos. La palacita Skell, una de las palacitas más bonitas que existen. El mesosiderito Minci, también compuesto por metal, olivinos, piroxenos. Ya que tenemos una imagen de un corte delgado del mesosiderito Crabbe-Rochard con piroxenos y olivinos, y todo alrededor tenemos también metal en este tipo de meteoritos. Y aquí un esquema de cómo se liberaría un meteorito de hierro, ¿sí? Por un asteroide ya diferenciado, lo que se piensa es que sufrió un impacto y ese impacto liberó parte del núcleo que después, en el caso de ser atraído, podría llegar hasta la superficie terrestre y componer parte de los meteoritos de hierro que existen en la actualidad. Esta es una foto del meteorito Campo del Cielo, que cayó su elipse de dispersión se encuentra entre Chaco y Santiago del Estero. Este es Wilhelmite, que se encuentra expuesto en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. Y dentro de los meteoritos de hierro tenemos aquellos que tienen poca o mucha cantidad de níquel. Los que tienen muy poca cantidad de níquel, tenemos las hexaedritas, una imagen del meteorito Coahuila. Después, los octaedritos, donde vemos la típica estructura de Wittmann-Staten, que pueden ser un meteorito fino o meteoritos octaedritos mucho más gruesos, que esto nos va a estar indicando el tiempo de enfriamiento de un posible núcleo de un cuerpo planetario, y un meteorito que tiene una taxita, es decir, sin estructura,
en este caso el meteorito Shinga, que tiene una gran concentración de níquel, y vimos entonces que el lugar de proveniencia puede ser fundamentalmente el cinturón de asteroides, pero también tenemos meteoritos que pueden provenir de planetas. En este caso es el grupo de los SNC, se denominan así por 3 caídas que hubo, que es S representa a Shergoti, N se refiere al meteorito Najla y C al meteorito Cassini, caído en Francia. También tenemos el meteorito Tissint, Los Ángeles, y NWA 3171, que NWA significa Northwest Africa. Son todos meteoritos del grupo de los SNC, que después vamos a hablar un poquito más. Y también podemos tener muestras de la Luna. Uno de los primeros meteoritos que se encontró de la Luna es el meteorito Yamato, que se encontró en Antártida, que es una brecha de tipo anortosítica. Y también tenemos el grupo de los HETS, que significa Howarditas, Eucritas y Teogenitas, y que nos va a estar dando información del asteroide 4 Vesta. Sobre todo después de los resultados de la misión Dawn, en la cual se comparó, se hizo todo un estudio de la superficie del asteroide Vesta y se los compara con el grupo de los HETS. En el caso de los SNC, si nosotros nos recordamos de esta imagen que yo les mostré del meteorito, de los isótopos de oxígeno, y hacemos un zoom en lo que correspondería a este grupo de los SNC, vemos que todos se encuentran alineados, están muy juntos, lo cual significa que todos los isótopos de oxígeno de los SNC indican que corresponden a un único cuerpo planetario. ¿Pero qué cuerpo planetario? Entonces ahí la información que están dando las rocas de los SNC, que son rocas volcánicas, indican una edad desde muy antigua hasta muy reciente, es decir, que la actividad volcánica duró durante mucho tiempo en ese cuerpo planetario. Y para eso necesitamos un cuerpo planetario que sea relativamente grande, donde la actividad volcánica se extienda en el tiempo. Pero podría ser Venus o podría ser Marte, y la respuesta a eso viene dada por la yergotita EETA 79001, en la cual se encontraron en los vidrios de estas yergotitas, se hizo el análisis de los gases nobles y dio una relación 1 a 1 con los datos obtenidos por la sonda Viking en el año 1976. Entonces, se determinó que realmente los SNC tenían como cuerpo planetario a Marte. Esta es una de las rocas más bonitas y más interesantes desde el punto de vista científico del grupo de los SNC, que se la denomina como Black Beauty. Black Beauty es una brecha de grano fino, de la cual vamos a ver que tiene muchísima información y muy interesante, sobre todo por la edad, por el contenido de agua. Y los piroxenos en Black Beauty, si analizamos la concentración de hierro y manganeso, se puede ver que caen todos dentro de lo esperable para el cuerpo de Marte. O sea que es otra evidencia más que estaría indicando que la NWA 7034 o Black Beauty es un meteorito proveniente de Marte. Es otra forma más de poder definir el origen marciano de algunos meteoritos. Este es un estudio que nosotros realizamos hace mucho tiempo sobre las inclusiones vítreas en Najla para poder determinar el posible el magma parental, y nos da esta composición GH6. En su momento fue muy discutida porque daba una concentración de sílice y de sodio y de potasio muy elevada. Entonces, bueno, generó mucha controversia esta composición, y se tuvo que esperar hasta los resultados dados por los rovers que fueron a Marte, en donde nosotros vemos los resultados del Gamma Ray Spectrometer, y la composición que nosotros habíamos estimado cae bastante cerca de la composición dada para las rocas superficiales. Y luego
el trabajo realizado por Sirena Gurrich y colaboradores, también en las inclusiones de NAJLA, ellos estiman que las temperaturas sacadas por rehomogenización de las inclusiones vítreas para la estimación del magma parental, en el caso de los resultados nuestros, fue una de las mejores estimaciones, pero no todo es así con todos los meteoritos SNC, ya que en el caso de Yergoti o Yassini hay que tener mucho cuidado, porque en el trabajo realizado por el Goresi, él mostró que en el caso de Yergoti se trataba de muestras que habían sido afectadas por impactos muy fuertes, donde las temperaturas podían haber llegado hasta los 1900 o 2200 grados centígrados, es decir, que estas rocas habían sido fundidas aproximadamente en un 23%. Y en el caso de las inclusiones vítreas, que nosotros realizamos prácticamente al poco tiempo de ver el trabajo de Ahmed El Goresi, en el caso de Yassini, o lo mismo que en el caso de Yergoti, nosotros realizamos estudios de elementos trazas en cada uno de los minerales de las inclusiones, lo mismo que en los vidrios, en las inclusiones totalmente ricas en vidrio, y lo que obtuvimos fue que el sistema no había permanecido cerrado. Cuando una inclusión vítrea, el sistema no permanece cerrado, pierde prácticamente todo su valor para poder dar la información del magma parental. O sea que ustedes van a encontrar muchos trabajos con respecto al magma parental de Yergoti, pero tengan en cuenta de que este tipo de meteoritos ha sido afectado y que el valor en realidad de las inclusiones vítreas para determinar esa composición es bastante relativo. Si volvemos a Black Beauty, más allá de su origen marciano confirmado por la concentración de hierro y manganeso en los piroxenos, también dio un problema de edad. Black Beauty mostraba en las dataciones de rubidio estroncio una edad de 2100 millones de años y por las dataciones de samario y neodimio una edad de 4400 millones de años. Y la solución se encontró en los zircones que tiene esta roca, ya que mostró que los zircones eran muy antiguos, con una edad inicial de formación de 4400 millones de años, y luego fueron afectados, alterados, con una edad de 1700 millones de años. Es decir, que la información que estaba dando Black Beauty es que la edad de Marte era una edad muy antigua, de las rocas de Marte. Y esto se corrobora con las primeras mediciones que se hacen en el cráter Gale, donde se estudian las rocas sedimentarias y se puede determinar las edades en este cráter, y la edad potasio-argón da una edad de 4200 millones de años. Es decir, que corrobora perfectamente lo que estaba mostrando el meteorito Black Beauty. Lo mismo pasa con la Najita Lafayette, que ya mostró en sus inicios, en los comienzos de su estudio, la presencia de agua, de minerales hidratados, lo cual daba indicio de la presencia de agua en la superficie de Marte, que ahora ya se corroboró a partir de los distintos estudios, y en el caso de Black Beauty, no solamente está indicando que la edad era muy antigua a la superficie de Marte, sino que a su vez contiene 10 veces más agua que todos los meteoritos SNC. Por eso yo les decía que es una muestra realmente muy, muy interesante desde el punto de vista científico para estudiar digamos, distintas etapas de formación, y guarda muchísima información sobre Marte. También, fíjense ustedes, en el año 1980... 5 minutitos. ¿Hola? Hola, sí, 5 minutitos tenés que dar. Sí. Fíjense que en el año 1980 y 1990 ya se estimó en ese momento, a través del estudio de los meteoritos SNC, que la cantidad de hierro que podía llegar a tener Marte era de aproximadamente 18-19%. Fíjense ustedes la comparación con el análisis de Gamma Ray Spectrometer que se hizo cuando se hicieron las misiones a Marte, que prácticamente coincide con los resultados dados con los meteoritos SNC. O sea que el meteorito es un material extremadamente valioso para estudiar
no solamente los planetas, sino toda la información de los distintos cuerpos que pueden haber estado aportando materia a la Tierra, ¿no? Y aquí, como ustedes ven, una imagen del primer meteorito encontrado en otro planeta. Este se encontró en Marte y corresponde a un meteorito 1AB dentro de la clasificación de los meteoritos de hierro. Y esto es interesante porque los meteoritos no solo nos van a estar hablando de un planeta, sino también nos van a estar dando información de la estructura de los asteroides. Este es el meteorito Alma-Ata-Zeta, que cayó en el desierto de Nubia en 2008, y lo que permitió ver es que está compuesto por distintos tipos de rocas. Vamos a tener las urelitas, también vamos a tener que forman parte de este meteorito las estatitas, las conditas a estatita, conditas ordinarias, carbonosas. Lo importante es que todo este tipo de meteoritos necesita condiciones completamente diferentes entre unos y otros para su formación. O sea que el asteroide Alma-Ata-Zeta podemos hablar de un asteroide polilitológico, es decir, formado por diferentes tipos de litologías, y eso es algo muy importante porque hasta antes de caer Alma-Ata-Zeta se pensaba que el asteroide estaba formado por un solo tipo de roca. Y un ejemplo nuestro que tenemos acá en Argentina es la caída de Malotas en el año 1931, que en realidad se sabe que no fue solamente una eucrita, que es esto, es un trabajo realizado por Marcela Saavedra y un montón de personas a nivel internacional, donde se hicieron estudios de gases nobles y se pudo establecer la edad de exposición a los rayos cósmicos, y se determinó que las condritas ordinarias de tipo H y L tenían una edad de exposición a los rayos cósmicos totalmente diferente a la de la eucrita, que es la que ustedes tienen acá. Entonces, posiblemente esta caída del año 1931, anterior al Alma-Ata-Zeta del 2008, puede representar uno de los primeros caídas y representar un meteoroide de tipo polimíctico, ¿sí? O sea, que sea de tipo polilitológico. Y bueno, muchísimas gracias por la atención y espero